Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra exigió una prueba de ADN para mi recién nacido. Mi esposo reveló un secreto que destruyó su matrimonio de 40 años. Acabo de ser madre hace unos días, y hace 3 días mi suegra Jenny vino por primera vez a conocer a su nieto. Tengo historia con Jenny porque cuando empecé a salir con su hijo, yo me encargué de cuidarla durante casi 3 meses mientras se recuperaba de un accidente de auto. Las primeras semanas fueron críticas y no me separé de ella. Se recuperó completamente, pero parece que mi dedicación no significó nada para ella. Han pasado casi 4 años desde entonces, y muchas cosas han cambiado. En ese momento solo llevaba 6 meses con mi ahora esposo, pero nos casamos hace 3 años, y acabamos de tener nuestro primer hijo juntos. Pensé que todo esto sería suficiente para que una suegra aceptara a la esposa de su hijo, pero me equivoqué. En su primera visita para conocer a nuestro bebé, se le ocurrió hacer un comentario desagradable sobre mí, y sugirió que mi esposo se hiciera una prueba de paternidad para confirmar que el niño era realmente suyo. Para entender mejor la situación, debo explicar que Jenny hizo este comentario y no estuvo presente en el parto, aunque había estado en el nacimiento de todos sus otros nietos. Porque hace unos meses, un exnovio mío causó muchos problemas en mi vida. Este ex había sido mi pareja antes de conocer a mi esposo y solo salimos 5 meses, pero por alguna razón se obsesionó conmigo, y no dejaba de enviarme mensajes. Tuve que bloquearlo, pero aún así siguió encontrando formas de contactarme durante años. Se detuvo temporalmente cuando me casé, pero reapareció recientemente y publicó algo en mi contra, declarando que seguía enamorado de mí, y que estaba seguro de que yo también lo estaba. Me acusó de tener una aventura con él, y de engañarlo durante meses, sin intención de dejar a mi esposo, para luego desaparecer y bloquearlo en todas partes cuando descubrí que estaba embarazada. En su publicación, aseguraba que el bebé probablemente era suyo, y que no permitiría que le negara su paternidad. Era una completa locura y fue muy traumático para mí. Tuvimos que consultar con un abogado y fue una situación muy complicada, pero en lugar de apoyarme, Jenny empezó a causarme más angustia iniciando discusiones conmigo, haciendo comentarios maliciosos y actuando como si lo que mi ex había publicado pudiera ser verdad. Como era de esperarse, terminé discutiendo con ella también y la llamé ingrata, lo que llevó a que dejáramos de hablarnos por un par de meses. Al día siguiente, mis suegros decidieron visitarnos, y nos sorprendió ver que Jenny había venido con mi suegro y los hermanos de mi esposo. Ni mi esposo ni yo estábamos contentos con esto, pero antes de que pudiéramos decir algo, mi suegro nos susurró que ella había venido porque quería disculparse. No me agradaba la idea, pero tenía a mi bebé conmigo y no quería causar problemas. Mientras toda la familia estaba reunida alrededor de mi hijo, Jenny solo hacía gestos de disgusto y se mantenía alejada como si fuéramos contagiosos. Mi esposo y yo estábamos confundidos por su comportamiento, ya que según mi suegro, ella venía a disculparse, pero en su lugar actuaba como si fuera demasiado buena para estar allí. En un momento, mi suegro notó que nos molestaba su actitud y le pidió que cargara al bebé. Esto resultó ser un error porque ella simplemente respondió que no iba a cargar a cualquier bebé solo porque yo decía que era su nieto. Luego se dirigió a mi esposo y le dijo que solo aceptaría a nuestro hijo si nos hacíamos una prueba de paternidad. Fue tremendamente ofensivo, y estaba a punto de responderle, pero mi esposo reaccionó primero. Le dijo a su madre que si no pensaba disculparse, estaba bien, pero que no debería haber venido si estas eran sus intenciones. También la llamó ingrata, señalando que parecía haber olvidado completamente el tiempo que la cuidé durante su recuperación, mientras que la mayoría de sus propios hijos estaban ocupados con sus vidas. Y eso es significativo, considerando que tiene 5 hijos. Ella se quedó mirándolo fijamente sin responder, lo que lo enfureció aún más. Terminó diciendo que, si alguien debería estar pidiendo pruebas de paternidad, debería ser su padre para sus propios hijos, porque ella tenía muchos secretos ocultos. Esto fue impactante porque Jenny siempre había mantenido una imagen y reputación intachables. La implicación de lo que mi esposo estaba diciendo era grave para ella, y por su expresión, pude notar que había tocado un punto sensible. Inmediatamente comenzó a gritarle e insultarlo. Tuve que pedirles a todos que salieran de la habitación y resolvieran esto afuera, porque no quería que alteraran al bebé. No presencié lo que sucedió después, aunque me hubiera gustado, pero mi esposo me contó que les pidió a todos que se fueran. Sin embargo, su madre continuó gritándole desde la entrada hasta que él amenazó con llamar a la policía. Cuando mi esposo regresó, me explicó lo que había querido decir con ese comentario. Aparentemente, mi intachable suegra había tenido una infidelidad en su matrimonio, algo que mi suegro desconocía hasta hace poco. Mi esposo se había enterado por casualidad cuando era más joven y había guardado el secreto hasta ahora. De hecho, confesó que casi lo había olvidado él mismo, porque nunca se lo había contado a nadie.
Han pasado varios días desde entonces, y según sabemos, mi suegro está exigiendo pruebas de paternidad para sus 5 hijos, porque se tomó muy en serio el comentario de mi esposo. Jenny está haciendo todo lo posible por evitar que esto suceda. Mi esposo no le ha dado explicaciones a su padre. Ha sido muy discreto al respecto, porque dice que si alguien debe hablar de esto, debe ser Jenny, porque quiere que ella reconozca la verdad. Para ser clara, no es porque quiera proteger a su madre. Solo quiere que la confesión salga de ella, porque será más humillante, y puedo entender perfectamente por qué lo ve así. Ahora Jenny está extremadamente alterada, y ha estado enviando mensajes sin parar, pero la hemos bloqueado, así que terminó presentándose nuevamente en nuestra casa. Me negué a dejarla entrar esta vez, y comenzó a insultarme de todas las formas posibles, diciendo que ella no era como yo. Según ella, su esposo no tenía derecho a dudar de ella, y quería que su hijo limpiara su nombre admitiendo que había inventado todo. Pero yo conozco la verdad. Sé que él no ha inventado nada. Literalmente me reí del otro lado de la puerta y le dije que ella era en realidad peor que yo, porque al menos yo no engañé a mi esposo. Solo fui acusada de engañar porque mi ex resultó estar desequilibrado. Ella empezó a insultarme después de eso, y cuando comenzó a hablar mal de mis padres, perdí la paciencia. Le dije que deseaba nunca haberla ayudado durante su recuperación después del accidente. Le dije que realmente lo lamentaba y que debería haberla dejado sola, tal como hicieron todos sus hijos. Solo quería herirla, y parece que lo logré, porque después de eso se marchó. Pero desafortunadamente mi esposo se tomó ese comentario de manera personal. Ahora piensa que lo estaba insultando a él también, pero esa no era mi intención. Sé que él no pudo estar presente para su madre porque tenía que trabajar durante el día, ya que no podía abandonar todo en esa etapa de su carrera. Y sé que todavía se siente culpable por ello. Incluso entonces, él había hecho mucho más que sus hermanos, y había cuidado a su madre durante las noches, mientras yo la cuidaba durante los días. Es un tema delicado para él, y sigo intentando explicarle que no pretendía insultarlo. Pero anoche terminó quebrándose por esto, y me siento terrible, aunque no era mi intención lastimarlo. Solo quería poner a Jenny en su lugar. ¿Soy la idiota por mencionar algo contra mi suegra que terminó hiriendo a mi esposo también? Actualización 1. Tenían razón. Le debía una gran disculpa a mi esposo. Lo que dije estuvo mal y fue más hiriente para él que para su madre. He estado muy sensible por las hormonas y mis emociones han estado muy alteradas estos días. Tener un bebé no es fácil, como cualquier madre puede confirmar. No lo uso como excusa, pero me excedí, así que me disculpé sinceramente con él y ahora estamos bien. Este problema está resuelto, pero mis suegros siguen teniendo serios problemas matrimoniales. Creo que Jenny está recibiendo el karma que merece. Ha sido horrible conmigo últimamente y se merece lo que está pasando. Para aclarar, nunca mostró ni un poco de gratitud por los 3 meses que la cuidé después de su accidente. Su esposo no podía cuidarla porque tenía que atender su negocio. Sus 2 hijos mayores vivían en otro estado, y solo vinieron por unos días. Su hija estaba ocupada con su familia, así que solo quedamos mi esposo y yo para cuidarla. Su hija menor todavía estaba en preparatoria, así que no podíamos esperar que ella dejara todo. Incluso mi esposo dedicó menos tiempo que yo, ya que yo trabajaba en el turno nocturno, y me era más conveniente. Ni siquiera estaba casada con él entonces, era solo su novia, así que no tenía ninguna obligación de hacer nada de esto, pero lo hice. Lo mínimo que esperaba era algo de agradecimiento, pero cuando se recuperó, actuó como si nada hubiera pasado. No dejé que eso me afectara porque amaba a mi esposo. Ella siempre fue fría conmigo sin razón. Y como saben, nuestra relación empeoró recientemente, así que no me siento mal por lo que está pasando ahora. Sobre cómo mi esposo descubrió la infidelidad de su madre, es otra historia increíble. Era muy joven cuando se enteró, coincidentemente cuando su madre estaba muy embarazada de su hermana menor. Para que sepan, él y su hermana se llevan 7 años. Sus hermanos mayores habían salido con su padre a una boda, pero él se quedó en casa por la gripe. Jenny pensó que estaba dormido y dejó entrar a su amante a la casa. Mi esposo recuerda claramente que se despertó por los gritos de abajo, y bajó asustado a ver qué pasaba. El socio comercial de su padre le gritaba a su madre, diciéndole que no podía quitarle a su bebé, que la amaba y necesitaba estar con él porque sabía que ella también lo amaba. Jenny solo le gritaba que se fuera. En ese momento, él no entendía lo que pasaba por ser muy joven, y no lo mencionó con su madre hasta los 13 años. Ella le gritó por inventar historias y le dijo que nunca lo repitiera. Obviamente, ese incidente quedó grabado en su memoria y nunca lo olvidó, pero nunca habló de ello porque se sentía inseguro. Hasta ahora, y me alegro de que lo hiciera, porque muestra lo falsa y pretenciosa que Jenny siempre ha sido. Siempre ha fingido ser la esposa y madre perfecta, como si nadie pudiera compararse con ella.
No soy cercana a las esposas de mis cuñados, pero estoy segura de que estarían de acuerdo conmigo. He notado que le gusta menospreciar a la gente, especialmente a otras mujeres. Mi esposo todavía no le ha dicho a su padre exactamente qué tenía contra ella ese día. Ha pasado casi una semana desde el incidente, y Jenny solo ha tratado de hacer ver a mi esposo como mentiroso, así que las cosas están empeorando entre ellos. Los hermanos de mi esposo dicen que su padre quiere una prueba de paternidad para todos sus hijos, porque sospecha que el comentario de mi esposo tenía que ver con ella. Jenny se niega porque dice que es humillante que él lo exija después de tantos años juntos. Me da pena mi suegro, pero no Jenny, aunque depende de mi esposo cuando quiera decirle a su padre lo que está pasando. Actualización 2. Una actualización rápida. Me di cuenta que no mencioné qué pasó con el socio comercial. Muchos estaban confundidos. Lo siento, he estado muy ocupada últimamente. El socio comercial ya falleció hace años, y de alguna manera Jenny logró mantenerlo callado sobre su aventura durante mucho tiempo. Todavía no sabemos si mi cuñada menor es realmente la hermana biológica o media hermana de mi esposo. Jenny nunca se hizo una prueba de paternidad entonces, y aunque lo hubiera hecho, no conocemos los resultados. Hasta que ella se haga una ahora, no lo sabremos. Los hermanos de mi esposo han intentado mantenerse al margen porque su padre exige que se hagan la prueba de paternidad, mientras Jenny les ha prohibido hacerlo. Hasta ahora, le han dicho a sus padres que la decisión debe ser unánime. Solo entonces aceptarían cualquier cosa. No querían causar problemas, y lo entiendo. Pero las cosas van a cambiar, porque han pasado 9 días desde el incidente, y esta mañana mi esposo finalmente envió un mensaje a toda la familia, contando exactamente lo que había escuchado y por qué creía que su madre no había sido fiel durante su matrimonio. Sus hermanos no han respondido, excepto mi cuñada menor, quien está muy alterada por esta información. Nos da pena por ella, pero no podemos hacer nada. Apenas tiene 20 y tantos años, y estoy segura que la vida ya es bastante confusa para ella, y esto no lo hace más fácil. Le hemos ofrecido mudarse con nosotros ya que vive en un apartamento que sus padres pagan. No ha aceptado nuestra oferta, pero veremos qué pasa. No sabemos si los hermanos de mi esposo aceptarán hacerse la prueba ahora, pero mi cuñada podría hacerlo. No sabemos cuáles serán los resultados, pero por su tranquilidad, espero que resulte ser hija de su padre. Ella no ha lastimado a nadie, y es una buena chica. No merece esto. Mi esposo y yo solo queríamos demostrar que Jenny era infiel. Nunca quisimos lastimar a nadie más. Desafortunadamente, esto se volvió mucho más complicado de lo que planeamos. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Mi cuñada se hizo la prueba de paternidad. Los otros hermanos, incluido mi esposo, no lo hicieron porque su paternidad nunca estuvo en duda. Desafortunadamente, mi cuñada no es hija biológica de mi suegro, lo que confirma la historia que mi esposo recordaba de pequeño. Nos enteramos la semana pasada cuando mi suegro llamó a mi esposo para decirle que ya sabía la verdad. Le agradeció y colgó antes de que mi esposo pudiera decir algo más. Nos sentimos muy mal por mi cuñada. No sabemos qué está pasando en el matrimonio de sus padres, porque han dejado de involucrar a los hijos en los detalles. Mi cuñada dice que por ahora quiere quedarse en su apartamento, aunque sus padres lo paguen, porque se siente traicionada por su madre, no tanto por su padre ya que no es su culpa, y lo entiendo. Estamos respetando su decisión. Me siento terrible por lo que está pasando con la familia de mi esposo, y veo que él también, pero esto tenía que salir a la luz en algún momento. Por el lado positivo, él reveló todo esto para defenderme porque su madre se estaba esforzando en insultarme sin razón. Eso es lo que le recuerdo. Cuando lo veo desanimado, le recuerdo que siempre será un buen esposo y, más importante, un buen padre. Para él, claramente nada es más importante que su familia ahora, y así debe ser. Sus padres y hermanos también son su familia, pero lo que les está pasando está fuera de su control. Él se siente mal porque todo esto está pasando por lo que dijo, pensando que tal vez nadie se habría enterado nunca. Me siento terrible de que se culpe cuando todos sabemos que es culpa de Jenny. Ella es la mentirosa, la infiel, y quien provocó todo esto. Y lo peor, esto sonará egoísta, pero como madre primeriza, me enoja que esté arruinando estos días para nosotros. Deberían ser días especiales con nuestro bebé, pero solo hablamos de su familia. No es culpa de mi esposo, pero me frustra que todo esto esté pasando por ella. Podría haber sido una abuela normal y agradable. Podríamos haber tenido una familia feliz, pero tuvo que causar problemas. Actualización 4. Han pasado 3 días desde la última actualización. El hermano mayor de mi esposo nos contactó para decirnos que Jenny lo había llamado llorando en la noche porque mi suegro, después de negarse a hablarle por días, empacó sus cosas y se fue,
diciéndole que recibiría los papeles del divorcio en unos días. Nos dijo que Jenny estaba histérica por teléfono, y necesitaban que alguien estuviera con ella para que no hiciera nada tonto. Supongo que contaban conmigo otra vez, lo cual es una locura porque no han estado prestando atención. Mi esposo le dejó claro a su hermano que no podemos estar ahí para ella porque tenemos que cuidar a nuestro bebé. Y aunque pudiéramos, no vamos a ayudarla después de todo lo que ha dicho y hecho. Su hermano no discutió. Lo aceptó y eso es bueno porque si hubiera insistido, las cosas se habrían puesto feas con él también. Mi esposo ya tiene una relación complicada con sus hermanos. No necesitamos que empeore. Después de esa llamada, mi esposo contactó a su padre para saber qué estaba haciendo y dónde se quedaba. Aunque al principio no contestó, finalmente nos respondió hace un par de días. Nos dijo que está con un amigo por ahora, pero pronto buscará apartamento. Le tomó unos días decidir si dejar a su esposa o no. Finalmente decidió alejarse. Lo único que lo detenía era que habían construido una familia juntos. Tenían una vida juntos, y estaba por tirarlo todo por algo que pasó hace tantos años. Pero se dio cuenta de que ella lo había tirado todo primero. ¿Y quién puede asegurar que no volvió a pasar? Y tiene razón. Le ofrecimos nuestro apoyo emocional, pero nos dijo que nos concentráramos en nuestra propia familia, en lugar de involucrarnos demasiado en todo esto. También tiene razón, así que vamos a intentar hacer eso por ahora. Actualización 5. Ha pasado una semana desde que mi suegro presentó la demanda de divorcio, y mi esposo y yo nos hemos mantenido alejados del drama. Como nos dijo mi suegro, es mejor concentrarnos en nuestra propia familia ahora. Mi esposo les dijo a sus hermanos que no quiere saber nada de lo que pasa con sus padres porque no puede hacer nada al respecto. Ellos han respetado eso, y no lo han estado informando de la situación. Las cosas han estado tranquilas y nuestro ánimo ha mejorado desde que decidimos no involucrarnos. Mi suegro tenía razón. Pero esta mañana, Jenny nos envió un email lleno de odio acusándonos de arruinar su matrimonio. Lo empezó culpándonos por lo que le está pasando y diciendo que esperaba que estuviéramos felices después de arruinar un matrimonio de casi 40 años. Siguió insultándonos y hasta dijo que ya no consideraba a mi esposo como su hijo porque era inaceptable que su propia sangre le hiciera esto. Al final, como era de esperar, advirtió a mi esposo sobre mí, diciendo que yo arruinaría su vida porque quería crear drama en la familia, y por eso nunca intenté detenerlo después de su comentario defendiéndome. Honestamente, mi esposo y yo solo pudimos poner los ojos en blanco al leer lo absurdo que sonaba. Hablamos sobre ello, y me dijo que se siente mal por el matrimonio de sus padres, pero no es su culpa, y es extraño que su madre lo culpe cuando él solo reveló la verdad. Ella fue quien engañó y encima actúa como si yo lo hubiera obligado a hacer ese comentario, aunque fue su decisión. Le dije que no se sorprendiera de que encontrara la forma de culparme, aunque yo ni siquiera estaba involucrada y no había dicho nada. Me odia tanto que es obvio. Así que, ¿por qué no culparme de todo? Bloqueamos esa dirección de email y decidimos que si recibimos cualquier mensaje que parezca ser de ella, simplemente no lo leeremos. Sabemos que no tendrá nada positivo que decir, así que no tiene sentido molestarnos en leer lo que sea que escriba. Esta vez lo leímos por curiosidad y, bueno, lección aprendida. Actualización 6. Hola, sé que he estado ausente mucho tiempo. Mi esposo y yo intentábamos pasar todo nuestro tiempo con el bebé, porque el drama familiar no se irá a ninguna parte, pero nuestro bebé no se quedará pequeño para siempre. Creo que han pasado 3 meses desde mi última actualización. No estoy segura, pero han pasado muchas cosas. Primero, mis suegros están en proceso de divorcio y Jenny está molesta porque ha sido ama de casa durante años, pero por su infidelidad, mi suegro está tratando de reducir la pensión alimenticia. Ha aceptado dejarle la casa pero nada más, y ella está luchando por conseguir más. Es su problema, pero Jenny quiere hacerlo problema de todos. Ha estado hablando mal de mi suegro con sus otros hijos. Ellos se han estado molestando, así que finalmente tuvieron que poner un límite y decirle que no querían escucharlo. No estaban de acuerdo con que hablara mal de su padre constantemente, especialmente cuando ella fue quien engañó, así que cualquier cosa que él haga ahora, tiene derecho a hacerlo. Ella también se enojó con ellos porque pensó que se ponían del lado de él, así que no ha hablado con sus hijos durante las últimas 3 semanas. Como se está quedando con su hermano y él la está ayudando con el abogado, cree que lo tiene todo resuelto y que nunca necesitará que sus hijos la ayuden. Ya veremos cómo se siente en unos años cuando su hermano esté harto de ella y quiera que se vaya. Mi esposo y su hermana menor ya no hablaban con su madre, así que esto no ha cambiado nada para ellos, pero mantenemos contacto con mi suegro y, a diferencia de Jenny, él está llevando las cosas bastante bien. Encontró un apartamento cerca de su hija menor, y sí, siguen en contacto aunque descubrieron que no están relacionados biológicamente.
Dicen que no importa si están relacionados por sangre o no, el hecho es que mi suegro la crió desde pequeña, así que él definitivamente es su padre. Me parece hermoso. Todo va bastante bien y, honestamente, en este momento ellos son las únicas 2 personas de la familia con las que mantenemos contacto regular. Con los otros hermanos de mi esposo hablamos de vez en cuando, y solo sobre el drama, pero está bien, no tenemos que llevarnos bien y mantener contacto con todos, y mientras mi esposo y yo tengamos nuestro pequeño espacio feliz, lo demás no importa.